Ok. Entonces, este es el anuncio de hoy. El anuncio de hoy es que ya voy a empezar a subir los videos con foto para que se mire más bien, ¿verdad? Más. Entonces va a tener, para que no muestre, por ejemplo, las letras, porque lo que muestra automáticamente las fotos de los videos, si busca el video, es lo que grabamos. Entonces, a veces agarra como una mapa que estoy mostrando o a veces un versículo que estoy mostrando en la cámara o en el video y es lo que captura y es lo que pone. Entonces voy a poner algo que se vea más, ¿verdad? Relacionado con lo que estemos hablando. Y también el segundo anuncio que tal vez es más importante, bueno, y son igual de importante, pero eh, ya voy a empezar a poner los videos en un playlist o lista de reproducción. Entonces, si están mirando este video ahorita, le pueden apretar a la S o en el nombre del canal y allí los va a meter a la página principal. Ya estando ahí en la página principal, a mero arriba dice página principal o si lo tienen en inglés dice main page y luego dice videos. Al lado de eso dice playlist o lista de reproducción en español. Le apretan ahí donde dice lista de reproducción o playlist. Y ahí están dos grupos de videos. Uno dice videos en español, el otro dice videos en inglés, para que lo busquen más fácilmente. ¿Ok? Y ojalá aprenda un poco de cómo editar y todo eso para que se vea más bien nada, pero bueno, de mientras, así lo hacemos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la ruta del Éxodo. E- Es, es muy importante hablar de esto porque esta historia del Éxodo no nomás es una historia inventada. De hecho, la Biblia nos dice por dónde pasaron, por dónde estaban, los rumbos se dan. Y por eso sabemos más o menos por dónde estaban caminando los israelitas. Eh, Porque tenemos documentos egipcios que tienen esos mismos nombres. Nada más que obviamente se escribió la Biblia en hebreo, o bueno, el libro de Éxodo se escribió en hebreo, y esos documentos están en egipcio antiguo, porque hoy en Egipto hablan árabe, pero antes hablaban su propio idioma, que era idioma egipcia antigua. Y cuando se traducen al hebreo, ¿verdad? Es, no es perfectamente como se pronuncia en egipcio. Un ejemplo sería, por ejemplo, Vaporub. En español no decimos Vaporub, decimos Vaporub, pero lo agarramos del inglés y luego lo pronunciamos como podemos, Vaporub, pero no va a ser perfectamente como se pronuncia, no va a ser Vaporub, ¿verdad? Y luego también, ¿qué más? Raite es, entonces se guarda más o menos la pronunciación, pero no perfectamente. Y de hecho podemos ver el hebreo y también el egipcio antiguo y ver, mira, estas palabras, los hebreos lo agarraron de los egipcios. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? De palabras prestadas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso y también de dónde está el verdadero monte de Sinaí, porque hay como 10 o más diferentes ubicaciones. La gente dice, no, está acá. No, está acá, irá, está acá. Y hay unos que dicen que están en Arabia Saudita y vamos a refutar eso hoy, pero también les voy a mencionar cuál es el monte de Sinaí tradicional que la iglesia afirma. Entonces ahora sí podemos empezar con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios Padre por llamarnos tus hijos y hijas. Y gracias por siempre llamarnos a estudiar tu palabra. Gracias por siempre darnos un lugar para estudiar tu palabra y no tener que aguantar el sol, o las moscas y los zancudos y todo eso. Muchas gracias, Señor. Gracias por siempre darnos una respuesta para nuestros problemas y gracias por siempre darnos una manera de ver la vida una manera más mejor de ver la vida para no estar constantemente sufriendo y sentir que estamos sufriendo en vano. Y hoy te pedimos que perdones todos nuestros pecados y que nos lleves a donde tenemos que estar. Así que manda tu Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos llene para poder
estudiar tu palabra ahorita, en este día, y también poder caminar en los caminos que gustes que caminemos. También consagra mi boca para poder hablar sin error y enseñar lo que enseña la Santa Madre Iglesia y lo que es la verdad. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, para que los que están viendo el video, mira, aquí está Egipto. Acá está la península de Sinaí, esta es. Acá en este lado está Arabia Saudita y acá hacia el norte está Israel. Y aquí dice Edom, de ahí los descendientes de Esaú, Moab, acá está. Entonces, vamos a empezar en Éxodo capítulo 14. Dice esto. Yahvé dijo a Moisés, ordena a los hijos de Israel que cambien de rumbo y acampen frente a Pi Ahirot. Entonces, el martes más bien, porque nos reunimos el martes, hablamos sobre el camino que tomaron. Empezaron desde la ciudad de Pi Ramsés o Ramsés, porque cuando cambia el idioma del egipcio al hebreo, a veces ponen la Pi enfrente, a veces no. Es como la diferencia entre Pitom y Etam. Es el mismo lugar, pero uno tiene el pi en el principio y el otro no. ¿Ah? Entonces, entonces es el lugar de Pi Ramsés o Ramsés es el mismo lugar. Y de hecho se encuentra aquí en la mapa Ramsés, donde está esa línea, donde empieza la línea roja. Ahí es donde están ahorita. ¿Okay? Y bueno, donde estaban. Y después entraron donde dice la Biblia que es Sucot. Y Sucot, si nos fijamos en los textos, bueno, si nos fijamos en la etimología, ¿ustedes saben lo que es la etimología? Etimología. Eso quiere decir el estudio de las palabras. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, oh, esa palabra viene del latín o esa palabra viene del griego, ese es el estudio de las palabras, de dónde vienen. Y si hay una conexión entre Sucot y una ciudad en Egipto que se encuentra precisamente aquí, que ahora es conocido como Tel el Mascutan. Y muchos dicen, ahí es Sucot. Entonces bajaron por acá y luego van a regresar a Pitón. Entonces o sea, se van a mover hacia el oeste. Entonces van a caminar hacia el este y luego van a regresar hacia el oeste. Y muchos preguntan, bueno, ¿por qué Dios los está haciendo caminar hacia el oeste, hacia el este y luego caminar atrás hacia el oeste? Ya hemos hablado de esto el martes, pero lo voy a repetir. Dios obviamente tiene sus razones, se da, uno no va a discernir exactamente cada cosa que Dios decide, ¿verdad? Pero también hay otra explicación que es posible también. Entonces tienen dos opciones. La primera opción es que sí hicieron eso. La segunda opción es que Sucot, porque tenemos de hecho en los documentos egipcios, que esa palabra también se refería a a una región, no a una ciudad exacta, sino a una región. Es como decir California y no Yuba City. Yuba City es una ciudad, pero California es una región más grande. Entonces, muchos dicen que cuando la escritura dice que entraron a Sucot, entraron a una región y en esa región se encuentra Pitón. Entonces, cuando entraron a esa región, después entraron a Pitón. Entonces, no es que necesariamente que caminaron hacia el este y luego hacia el oeste, sino tal vez iban caminando hasta que llegaron a la región de Sucot y luego a Pitón. Entonces, podría ser simplemente así, como va el ratón así. Entraron aquí donde dice Wadi Tumilat hacia Pitón. Pues sí, ¿entendieron? Entonces, en general, estamos aún acá, en esta región. No estamos acá. Y eso va a ser muy importante para después. Porque después, cuando sigamos leyendo, van a ver que todavía estamos acá en el noroeste de las penínsulas de Sinaí, acá arriba. O sea, aquí. Pero va a haber unos evangélicos anticatólicos que dicen, no, estaban acá abajo, pero no hay prueba de que estaban acá abajo. De hecho, la geografía que nos dicen las escrituras nos afirma que estaban todavía acá en el norte, en Egipto. ¿Ok? Y eso, ténganlo en mente. ¿Ok?
Entonces, eso nos va a dar la respuesta más o menos dónde cruzaron. ¿Ok? Y también nos va a dar respuesta más o menos dónde está el monte de Sinaí. Porque eso depende de dónde cruzaron. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a seguirle. Entonces dice que acampen frente a Pi Ahirot, que está entre Migdal y el mar, delante de Baal Zephón. Ahora nos vamos a enfocar en Migdal. Hay unos que dicen que Migdal, esa ciudad, está hacia el este de la península de Sinaí. O sea, aquí. Entonces, aquí. ¿Sí lo pueden ver bien? Muchos dicen que está aquí, en el oeste. Ahí está Migdal. Aquí, en el oeste perdón, en el este de la península de Sinaí, al lado del Golfo de Acaba, porque esa agua que está ahí, que ven ahí, esa agua, se llama el Golfo de Acaba. Y hay unos evangélicos anticatólicos, de hecho, que estaban empujando esta teoría, que yo antes creía, porque, pues, y ahorita les voy a mencionar por qué lo creía, hasta que empecé a investigar. Entonces ellos dicen que está acá hacia el este de la península de Sinaí. Ahí está Migdal, aunque no tienen prueba, pero lo dicen por una razón en particular. Y ahorita les voy a mencionar qué es esa razón. Migdal, si nos fijamos en los documentos antiguos de este tiempo, vemos que Migdal está más acá, sigan el ratón, acá arriba. De hecho, aquí mismo en esta mapa dice, perdón, acá, por acá. Acá en esta mapa, de hecho, dice Migdal allí. No sabemos exactamente dónde está Migdal, pero va a estar hacia el noroeste de la península de Sinaí, o sea, acá en esta región. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dicen los documentos históricos. Tenemos los documentos egipcios donde habla de Migdal. Migdal, y de hecho, si lo quieren, si lo gustan escribir, ya hemos hablado de este papiro, se llama Papiro Anastasi 3. Papiro Anastasi 3. No, Papiro Anastasi 5, no 3, perdón. Entonces, ¿dónde está Migdal? Bueno, según Papiro Anastasi 5, Migdal está hacia el norte del Wadi Tumilat. Entonces, ¿dónde está el Wadi Tumilat? Vamos a fijarnos en la mapa de nuevo. Aquí está. Aquí corre el Wadi Tumilat, está por esta región. Entonces, ¿está dónde? Hacia el norte, según este documento. ¿Dónde está el norte? Está acá arriba, ¿verdad? No va a estar acá abajo. ¿Cómo va a estar acá abajo si abajo es sur? Es norte. Entonces, ese es el primer documento que muestra que Migdal no está donde dice estos hermanos. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, y de hecho no es universalmente algo protestante, porque de hecho esta información yo lo aprendí de una persona que no es católico. Es cristiano, pero no católico. Solamente es una secta de protestantes muy anticatólicos que dicen que la iglesia católica cambió quién sabe qué y esto y otro. Y la península, perdón, el monte de Sinaí está acá y cruzaron por acá y caminaron por acá, pero eso no tienen pruebas. ¿Verdad? Entonces, y esta es la segunda cosa que pueden escribir. Hay una mapa que está en un lugar que se llama el Templo de Karnak. El Templo de Karnak. 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 El Templo de Karnak. Y esta mapa es un documento que muestra que Migdal está hacia el noroeste de la península de Sinaí, como mencioné más temprano. O sea que está acá arriba, no acá abajo, en el este de la península de Sinaí, al lado del Golfo de Acaba, sino que está acá arriba en el noroeste. Entonces eso es lo que nos afirma también este documento. Entonces ya sabemos dónde está Migdal, más o menos. Ahora el versículo 3 dice, versículo 2 dice, al llegar a este lugar, levantaron el campamento junto al mar. Entonces ya estaban cerquitas de donde van a cruzar. ¿Okay? Y de hecho tenemos un documento, de volada voy a hablar y ahorita vamos a continuar, ¿ok? Dice que, bueno, mejor después les voy a decir, de hecho, perdón. Versículo 3.
Así pues, Faraón, el rey de Egipto pensará que los hijos de Israel, andan errantes, o sea, confundidos, caminando por acá, no encuentran la salida, en el país y que no pueden atravesar el desierto. Yo entonces haré que se ponga duro y los de corazón y los persiga a ustedes. Y luego me haré famoso a costa de Faraón y de todo su ejército y sabrá Egipto que yo soy Yahvé. Ellos lo hicieron. Anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel se había marchado. ¿Okay? De repente, Faraón y su gente cambiaron de parecer respecto al pueblo. Dijeron, ¿qué hemos hecho? Dejamos que se fueran los israelitas y ya no estarán para servirnos. Faraón hizo preparar su carro y llevó consigo su gente. Tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, cada uno con sus guerreros. Yahvé había endurecido el corazón del rey, o sea, de Faraón. ¿Y eso qué significa? Ya hemos hablado de eso. Cuando dice que Dios endureció su corazón, no quiere decir que está controlando al Faraón como si fuera un títere, sino que está dejando que Faraón tome sus propias decisiones y cuando toma esas propias decisiones Dios toma esas decisiones en su contra para derrotarlo. Y ahorita vamos a ver lo que va a pasar. Y les dieron, perdón, me brinqué. Y mientras los israelitas se marchaban seguros, él los persiguió. Los egipcios, es decir, todos los carros, los caballos, los jinetes y el ejército de Faraón, se lanzaron en su persecución y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. Entonces, ¿dónde están exactamente? Bueno, ya hemos hablado de la área y de hecho tenemos un documento egipcio que habla de un lugar pero antes de hablar de eso tienen que saber un poco de hebreo. En el hebreo, ¿qué es lo que dice cuando dice mar o habla del mar rojo? Las escrituras. Eso es lo que dice la Biblia latinoamericana, dice mar rojo. No sé cómo diría la Biblia de Jerusalén, pero esta dice mar rojo, latinoamericana, que por ahí cruzaron. ¿Sí? Pero en el hebreo, ¿saben lo que dice en el hebreo? Dice Yam Suf. Yam Suf. Yam significa mar. Suf, esa palabra viene del egipcio. Es una palabra prestada del egipcio. La palabra en egipcio es tuf o tufi, que quiere decir juncos, es decir, estos juncos que se encuentran al lado de mares. ¿Verdad? Entonces, literal, no es mar rojo, literal sería mar junco, para ponerlo de ese modo, ¿verdad? Mar junco. Entonces, y esto se encuentra también en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 2, cuando habla de que la mamá de Moisés, Jochebed, tomó a Moisés y lo puso en una canasta de suf. En el hebreo dice suf. En una canasta de papiro dice suf. Entonces se usa esa palabra y es una palabra prestada del egipcio. Y en Papiro Anastasi 3, aquí ahora pueden escribir Papiro Anastasi 3. En Papiro Anastasi 3, los lagos que se encuentran los lagos del noroeste de la península del Sinaí, o sea, estos lagos que se encuentran por acá, al noroeste de la península del Sinaí, esos lagos cargaban un nombre que los egipcios llamaban de este modo, lo llamaban el Payam y Patufi, que quiere decir el mar y las cañas, o los juncos. Entonces, esta misma palabra, Payam, Patufi o Yamsuf, se refería en Egipto a esos mares que están al noroeste de la península de Sinaí. Y de hecho, en este mismo documento, Papiro Anastasi 3, pueden escribir esto, Papiro Anastasi 3, el documento afirma que estos lagos estaban cerquitas de Pi-Hahirot y Pi-Ramsés, las mismas ciudades que son mencionadas en las escrituras. Entonces, ¿dónde estaban? Bueno, según todas las ciudades que están mencionadas, estaban acá en el noroeste de la península de Sinaí. Van a cruzar aquí porque hay muchos, de hecho, había muchas aguas que estaban por aquí. Y van a cruzar por una de esas aguas.
Y esas aguas estaban como más o menos entre 20 y 40 pies de profundidad, suficiente para hogar, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a seguirle. Dice el versículo 10. Al aproximarse Faraón, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban persiguiendo. Sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? O sea que ya están perdiendo la fe. Te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz y mejor servimos a los egipcios porque más nos conviene servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés contestó al pueblo, no tengan miedo, quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Esos egipcios que están viendo hoy, o sea, ese ejército, no los volverán a ver jamás. Yahvé peleará por ustedes. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. ¿Okay? Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Entonces, ¿ya ve cómo le dijo? Este es un ejemplo para nosotros. Muchas veces decimos, bueno, voy a pedir por esta persona y ya. Es todo. Tengo que pedir por esa persona y ya es todo. Puedo pedir por ellos, no les tengo que ayudar, no les tengo que dar el consejo, nada. Pido por ellos y ya ellos que lo figuren. La oración sí es poderosa definitivamente, pero también Dios nos puede dar oportunidades para hacer algo. Y hay que hacerlo. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 24 cuando Abraham mandó a uno de sus siervos para encontrar a una esposa para su hijo, Isaac? ¿Qué es lo que hizo? Empezó a orar y en cuanto encontró a la mujer, ¿qué es lo que hizo? Dejó de orar. Porque dice, ni siquiera acabé de orar y te encontré. Y ya empezó a saludar y todo eso. Sí, se puso en acción porque ya Dios le hizo el milagro. Pero, ¿qué hizo después? Luego después, ¿qué hizo? Le dio gracias a Dios. Entonces, sí, ese es un buen orden de tomar las cosas. ¿Eh? Ahora estamos en el versículo 16. Luego luego levanta tu bastón. Dios le está diciendo esto a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Entonces se va a abrir el mar y van a andar caminando seco, no se van a mojar los pies ni nada. Yo, mientras tanto, endureceré el corazón de los egipcios para que salgan en persecución de ustedes y me haré famoso a costa de Faraón y de todo su ejército y de sus carros y de su caballería. Entonces Egipto conocerá que yo soy Yahvé. Entonces, el mar se abre, ¿verdad? Y los israelitas corrieron. ¿Y qué va a pasar? Los egipcios ahora van a pasar por ahí. Dios les está diciendo eso para que no se asusten. Mira, esto es lo que va a pasar, eso es lo X, ¿verdad? Dios ya les está diciendo lo que va a pasar. Entonces, si tú eres una persona que estás persiguiendo a alguien y se abre el mar y se van corriendo, ¿qué no se va a asustar uno, verdad? Que está abriendo el mar, ay, mejor me arrepiento, perdón, Dios, porque este es un gran milagro que estoy viendo frente a mí. ¿Por qué los siguieron a perseguir? ¿Por qué los persiguieron? ¿Por qué los siguieron? Si ustedes se fijan en la historia de los egipcios, en este tiempo y también antes creo, creían mucho ellos en las leyendas de los mares y brujería en cuestión de los mares también, pero también leyendas como, por ejemplo, que había un dios, creo, sí, un dios que agarró las aguas del río Nilo en Egipto y las empezó a, ¿cómo se dice? Cuando los empezó a acomodar como si fuera una toalla. Y luego la parte, el fondo del mar, la parte seco, mero abajo del mar se podía ver porque este Dios agarró todo el mar. Entonces, cuando miraron el mar abrir, ¿qué pensaron los egipcios? Aquí está nuestro Dios ayudándonos. Aquí está nuestro Dios. Estamos en la presencia de nuestro Dios. Entonces, Dios sabía exactamente cómo atraparlos. Y entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Viste? No hasta después van a ver que es milagro de los dioses de los hebreos, no de los dioses falsos. Fíjense.
El versículo 19. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y de los egipcios. Esta nube era para unos tinieblas y para otros iluminaba la noche. Y no se acercaron los unos a los otros durante la noche. Entonces no se acercaron los egipcios a los israelitas. Ahí Dios los estaba protegiendo. Igual como dijo Moisés, Dios va a pelear por ustedes. Entonces, versículo 21, Moisés extendió su mano. Ahora Dios le está diciendo, extiende tu mano sobre el mar para que se abra. ¿Ok? Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Entonces este viento que mandó Dios empezó a abrir el mar. Se dividieron las aguas, los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a izquierda y a la derecha, o sea que era como un muro, todo, ¿verdad? Así parado. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército de Faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. Entonces, creo que ya voy a hablar un poco de dónde cruzaron. Entonces ya sabemos más o menos dónde cruzaron, ¿verdad? Era en esta región acá hacia el noroeste de la península de Sinaí. Y ahí había unos mares, unas aguas que pasaban por allí, que estaban más o menos entre 20 y 40 pies, como he mencionado más temprano, ¿verdad? Entonces, es suficiente para ahogarlos y también hay esta información. Muchos dicen, bueno, dicen Mar Rojo. Acá no está el Mar Rojo, no está acá arriba. El Mar Rojo está acá abajo. El Golfo de Acaba es parte del Mar Rojo. Entonces, esas personas que dicen que cruzaron por el Golfo de Acaba y que Migdal está acá abajo y el monte de Sinaí está acá en Arabia Saudita, esas personas dicen que cruzaron por acá el Golfo de Acaba, cruzaron por acá, porque acá dicen que estaba Migdal también, y acá está el monte de Sinaí, ¿sabes? Cruzaron por el Mar Rojo, como dice la escritura. Pero como hemos hablado en el hebreo, no dice Mar Rojo. ¿De dónde viene eso? De hecho, viene de la Septuaginta. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué quiere decir Mar Rojo? Hoy día quiere decir algo diferente que antes, porque la geografía puede cambiar. Por ejemplo, ya sabemos la historia de México, cómo perdió terrenos, ¿verdad? Territorio. México en el año 1830 se miraba diferente que hoy, porque estaba más grande, había más tierra. Entonces, esas palabras que usamos en cuestión de la geografía cambian y ahorita les voy a mostrar. Pero también esa palabra Mar Rojo, ¿cómo se usaba históricamente? De hecho, históricamente esa palabra Mar Rojo no era por decir el Mar Rojo que conocemos hoy solamente, incluía otros territorios. Por ejemplo, tenemos un documento que se llama Periplus, esa es una palabra griega, Periplus del Mar Rojo. Periplus del Mar Rojo, que es un documento más o menos que viene de los siglos, del primer siglo al tercer siglo, más o menos. Entonces, documento antiguo. Y dice, ¿saben lo que llamaron el Mar Rojo? No nomás el Mar Rojo que conocemos hoy día, también incluía el Golfo Pérsico y el Mar Arábico hasta la costa de la India. No se lo voy a repetir para los que los están escribiendo. El Mar Rojo incluía el Mar Rojo que conocemos hoy día, pero el Mar Rojo de ese tiempo también incluía el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo hasta la costa de la India, del país de la India. Entonces, era más territorio. Y por eso, los escolares dicen que la palabra Mar Rojo se usaba en ese tiempo para referirse a cualquier lugar que tenga aguas así, un cuerpo de agua, por decir. Entonces era una palabra general que se usaba para describir a un cuerpo de agua, un lago, ¿verdad? Entonces no es necesariamente que va a ser, oh, el Golfo de Acaba. No.
No, uno tiene que saber la historia. Y por eso estamos hablando de todo esto. Yo me dejé engañar por un tiempo y de hecho lo mencioné en un video de estos. Era en Génesis capítulo, cuando hablamos de Génesis capítulo 20 al 21. Entonces, si ustedes están viendo el video, cuando miren Génesis 20 al 21, hay una parte donde mencioné que el monte de Sinaí está en Arabia Saudita. Esto es falso. No está en Arabia Saudita. Está en la península de Sinaí. ¿Ok? ¿Listos para seguirle? Entonces, cuando miren esa parte, ignoren esa parte. De hecho, voy a poner un comentario, lo voy a tener que editar, voy a figurar algo, pero lo bueno es que ya me estoy corrigiendo, que ya estoy corrigiendo esto. ¿Okay? Entonces, el monte de Sinaí no está en Arabia Saudita, está en la península de Sinaí. Y tradicionalmente, la iglesia ha afirmado que está en el monte Musa, donde se encuentra el monasterio de Santa Caterina. Entonces, voy a... Entonces, otra cosa que dicen al respecto del Mar Rojo y que yo mencioné que estaba mal. ¿Han oído hablar de las ruedas o llantas de carros en el fondo del Mar Rojo? No. Bueno, creo que yo lo mencioné. Muchos dicen que sí hay ruedas o llantas de carros, de carretas en el fondo del Mar Rojo y dicen, esta es prueba que los egipcios cruzaron el Mar Rojo y así, ¿verdad? Pero en el Golfo de Aqaba, pues se encontraron. Entonces ellos dicen, mira, cruzaron por allí, pero hay un problema. No se mira, porque tenemos en los museos las ruedas o las llantas de las carretas de los egipcios. Sí los tenemos, no se mira como se mira ¿cómo se dice? Este artefacto, esta cosa que encontró este camarada en el Golfo de Aqaba. No se miran igual. De hecho, esa llanta se mira como si fue construida con herramientas eléctricas. Obviamente los egipcios no tenían esos. ¿Saben por qué? Porque estaba plano, perfectamente plano, como si fuera construida con una herramienta eléctrica. Obviamente los egipcios no tenían esas herramientas. Por eso, si se fijan en las llantas de los egipcios antiguos, no estaba perfectamente plano. No estaba perfecto porque pues estaba hecho con manos de hombre. Y la persona que según lo encontró era un americano llamado Ron Wyatt. Y sus descubrimientos, que no son descubrimientos, ya cada descubrimiento que él hizo ya ha sido refutado. No era arqueológico profesional, era un camarada que pues iba caminando para acá, caminando para allá, le gustaba contar historias, entonces a lo mejor no sé si echó un poco de mentiritas ahí, ¿verdad? Pero él decía que lo encontró 1,5 millas de la costa a 60 a 200 pies al fondo del mar. Pero donde según él la encontró, la profundidad allí es más de 500 pies. Además, lo que tenía puesto, el, para bajarse, todo ese equipo que tuvo para bajarse al mar, era limitado, no podía bajar más de 130 pies. Entonces, o sea, y pues yo me la creía hasta que empecé a buscar, y de hecho un apologista católico que antes era un ministro presbiteriano, se me hace, él era protestante. Él lo mencionó, él dice, sí, si han escuchado eso, es falso. Y yo me quedé, ¿cómo? Pero ya cuando empecé a investigar dije, oh, bueno, sí es falso, pero está bien porque de todos modos no cruzaron por ahí. Porque tenemos las pruebas bíblicas y también los documentos antiguos que nos afirma dónde estaban más o menos. No cruzaron por el Golfo de Aqaba. Entonces, y sí, y ahora voy a hablar un poco de por qué entonces dicen que cruzaron por ahí. Hay una razón. Si se fijan aquí donde tengo, ¿sí pueden ver donde tengo el ratón, la manita? Ese lugar se llama
Jebel al-Lawz en inglés, no sé cómo se diría en español, pero según lo que dicen estas personas evangélicas anticatólicos, dicen que allí está el verdadero monte de Sinaí. Es el monte de Sinaí en Arabia Saudita y muchos lo mencionan. Tal vez no lo dicen por nombre, Jebel al-Lawz, pero dicen, el monte de Sinaí está en Arabia Saudita. Es más bien, no creo que lo digan en México, más bien es como una cosa americana. Sí lo he escuchado a americanos evangélicos que creen a esos camaradas, como Ron Wyatt, decir eso. Nunca he escuchado un mexicano protestante o así, ¿verdad? Creo que nada más es algo pues, americano, ¿verdad? Pero quién sabe. Pero si lo escuchan un día es falso. Monte de Sinaí no está en Arabia Saudita. ¿Dónde lo sacaron? ¿Y por qué yo antes lo creía? Bueno, lo creía por estas razones, pero ahora vamos a ver que eso es falso. En Gálatas capítulo 4, versículo 25, si lo gustan escribir, Gálatas 4, 25. Gálatas 4, 25. En Gálatas 4:25 el apóstol San Pablo dice que el monte de Sinaí está en Arabia Saudita, excepto no lo dice. ¿Sabe lo que dicen? Dice que está en Arabia, no Arabia Saudita. Dice Arabia. Y ahora tenemos que ver qué significa Arabia en los tiempos de San Pablo. Porque acuérdense, cuando hablé del Mar Rojo, tenemos que hablar de cómo se usaba la geografía. Si yo digo México, en el año 1830 se va a mirar diferente que hoy. Entonces, Arabia, ¿qué era? Tenemos documentos que nos expresa lo que era. Por ejemplo, un ejemplo es este, la Septuaginta. La Septuaginta fue traducido al griego, del hebreo. Entonces tomaron el Antiguo Testamento hebreo y lo traducieron al griego. Esa es la Septuaginta. Y en Génesis 45:10 y Génesis 46:34, cuando habla de Gosén, ¿se acuerdan de la tierra de Gosén en Egipto? ¿Saben cómo lo llamaron? El Gosén de Arabia. O sea que Arabia se extendía hasta Egipto y por lo tanto en esos tiempos incluía a la península de Sinaí. La península de Sinaí también en esos tiempos era parte de Arabia. Entonces no era nada más Arabia Saudita, pero si uno no sabe la historia no va a saber eso. Y lo va a engañar esas personas. La Iglesia Católica cambió la ubicación del monte de Sinaí, pero es obviamente falso. También tenemos otro documento que está más cerquita del primer siglo. Creado por una camarada que se llama Strabo. Y él escribió, se me hace que era colección de libros, pero se llama Geografía. Entonces él era un geógrafo. Y él escribió, bueno, él vivió desde el año, si lo gustan escribir, se llama Strabo. S-T-R-A-B-O. Strabo. Y también lo escribí todo aquí, entonces si quieren ver el video de nuevo, tengo todo escrito aquí. Y de hecho les iba a decir que tomaran foto también, ¿verdad? También, incluso después lo pueden tomar para tener la información, si se les olvidó algo. Él vivió estos años, empezando desde 64 antes de Cristo, 64 antes de Cristo, hasta 25 después de Cristo. Más o menos se da en los tiempos. Cuando Cristo vivió, él vivió. Él vivía en los tiempos de Cristo. Él estaba vivo. Y en su libro Geografía, ¿qué afirma? Afirma que Arabia consiste, bueno, más bien se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el este del río Nilo y por lo tanto incluye a la península de Sinaí. Arabia en esos tiempos incluía la península de Sinaí. Obvio, si miran una mapa ahorita, la península de Sinaí es parte de Egipto, no Arabia Saudita. Pero en esos tiempos Arabia incluía la península de Sinaí. Si gustan escribir algo, pueden escribir nada más eso. En esos tiempos Arabia contenía la península de Sinaí también. ¿Sí? Entonces esa es la primera razón refutada. Segunda cosa que vamos a refutar, que yo antes creía también. Dicen que en este monte, Jebel al-Lawz en Arabia Saudita, según ellos, el monte de Sinaí en Arabia Saudita,
Ellos dicen que arriba está quemado. Y es por el rayo que en el libro de Éxodo está escrito que en el monte de Sinaí Dios mandó un rayo y ese rayo dejó quemado allí arriba, es lo que dicen ellos. La escritura no dice que dejó quemado, pero ellos dicen que pues ahí cayó el rayo y ahí está la prueba porque está negro ahí arriba. El monte de Sinaí arriba está quemado. ¿Ok? Pero si se fijan, sí está negro, pero ahora se tienen que preguntar por qué está negro. No hay prueba que diga que es por un rayo. De hecho, si se fijan en primer lugar, si agarran esas piedras y las parten, está negro por afuera, pero no por adentro. ¿Ok? Encontramos estos mismos tipos de piedras en otras partes de Arabia Saudita. Entonces, no es solamente que lo encontremos allí en esa parte. De hecho, se extiende este efecto hacia el oeste de ese monte por 15 millas. Entonces, no es nada más el monte donde cayó el rayo y Dios dejó prueba, no. Porque de hecho, ese lugar es geotérmicamente activo. Hay muchos volcanos por allí también. Y por eso hay una persona que tiene un PhD, un doctorado, se llama Dr. Glenn Fritz, un americano. Él cree que el monte de Sinaí está en Arabia Saudita. Pero cuando le dijeron a él, esa es la razón, mira, está quemado. ¿Sabe lo que él les dijo? Él mismo cree que ahí está el monte de Sinaí, pero él les dijo, no, no está quemado. Por un rayo, no. Más bien es por actividad volcánica. Es lo que dijo él. Entonces, él mismo, él cree que que el monte de Sinaí está en Arabia Saudita, pero incluso él mismo, que tiene un doctorado en geografía, en ¿cómo se dice? Environmental geography. Geografía medioambiental, ¿verdad? Entonces, no, él decía que es basalto, pero bueno, entonces como que toman una cosa que parece ser algo y lo afirman sin razón, porque de hecho incluso la geografía que nos fijamos en las escrituras no deja que ese sea el monte de Sinaí. Y la otra cosa que dicen es que hay una piedra ahí, una piedra grande, más o menos creo que son 20 pulgadas de separación está cortada a la mitad, o parece ser cortada a la mitad. Y dicen, ahí esa es la piedra que Moisés tocó para que saliera mucha agua. Y si se fijan, ahí es un desierto y no hay polvo, está limpia, es por tanta agua que salió y limpió la piedra. Y, pero si se fijan, en primer lugar, hay muchas piedras ahí. Simplemente porque está grande, piensan que esa es la piedra, pero obviamente eso no es una razón válida. Hay muchas piedras que se encuentran ahí y muchas están partidas. Muchas se ven muy raras también, muy exclusivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, erosión, y puede ser erosión causada por el viento o por agua, pero ellos dicen, bueno, es desierto, sí es desierto, pero hay inundaciones repentinas que suceden allí. Y de hecho, en 2009, unas inundaciones mataron a 100 personas en Arabia Saudita. Entonces, aunque sea desierto el lugar, hay inundaciones. Suficiente para limpiar la roca. Por eso está así limpiecita. Entonces, no es una otra razón válida, ¿no? Lo último que ellos afirman, que voy a mencionar, bueno, más bien la cosa penúltima. Ellos dicen que hay una imagen de una vaca. Y esa es la vaca que construyeron los hebreos, los judíos, los israelitas más bien, ¿verdad? Cuando construyeron el becerro de oro. Y ellos dicen, mira, ese es el animal, está ahí pintado. Pero hay un problema porque esos tipos de imágenes que hicieron personas se encuentran en todas partes en Arabia Saudita, en diferentes partes. Era algo muy común. ¿Por qué? Porque en esa región, también en Mesopotamia, también
se me hace que en Caná también, en Egipto, todas esas partes ahí, adoraban vacas, adoraban becerros, adoraban animales. No es obvio que van a pintar vacas ahí, pues porque los adoraban. Y por eso se encuentran en todos lugares, en muchas partes en Arabia Saudita. Y lo último que voy a decir es que ellos dicen que hay un puente terrestre submarino. Entonces, cuando cruzaron ahí, si se fijan, es un lugar muy escarpado, ahí donde está el Mar Rojo. Muy difícil para cruzar, especialmente con viejitas y animales y todo eso. Entonces, lo que ellos dicen, no, pero hay un puente terrestre submarino, hay un puente submarino que está abajo del mar y es como un puentecito que y caminan ahí muy Agustín, caminan por ahí. Entonces, pero ¿saben cómo es? No es, bueno, si se fijan en la altura, es 2,400 pies de bajada y otro 2,400 pies de subida. Entonces no es un puente terrestre así fácil que van a andar cruzando. Y además, si lo fuera, tenemos muchas pruebas bíblicas y históricas que no pasaron por ahí. Entonces, pero sí, entonces cuando ya empecé a reconocer todo eso y también el hecho de que la Santa Madre Iglesia tradicionalmente ha afirmado que el monte de Sinaí no está en Arabia Saudita, sino en Monte Musa, aquí en la península de Sinaí, acá abajo donde tengo el ratón, aquí mero. Pues dije, bueno, mejor voy a tomar esa interpretación tradicional. Y también, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Entonces vamos a seguir leyendo ahora. Ahora dice, ¿qué es lo que, dónde estamos en versículo 4? Llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube y provocó el desorden en el ejército de Faraón. Atascó las ruedas de sus carros que no podían avanzar, sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de Israel porque Yahvé pelea con ellos contra nosotros. Entonces ya reconocieron, es el Dios de Israel que está haciendo esto. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer el mar volvió a su lugar, mientras los egipcios trataban de huir. Yahvé arrojó a los egipcios en el mar. Las aguas al volver cubrieron los carros y los que los montaban, o sea, todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar persiguiéndolos. Dice que el ejército de Faraón fue inundado. Y dice, no se escapó ni uno solo. Entonces ahí se quedaron muertos. Por eso muchos preguntan, bueno, ¿por qué no menciona el Faraón? Dice que los ejércitos del Faraón. Entonces muchos dicen, ¿por qué? Entonces no murió Faraón. De hecho, en ninguna parte de la Biblia van a encontrar que murió el Faraón, explícitamente. De hecho, si se fijan en la historia, Ramsés II vivió y siguió viviendo. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué Dios lo dejó vivir? De hecho, era peor, bueno, el hecho de que siguió viviendo, empezó a perder territorio de los, por los filisteos. Cuando su hijo empezó a reinar, los livianos, empezaron a conquistar, incluso entraron a Egipto, hasta entrar a Egipto, ¿verdad? Entonces él mismo sufrió porque miró su imperio, pues, en debilitarse más y más y más, y no podía hacer nada. Dios lo dejó sufrir más. Entonces, todavía no dejó de sufrir después de eso, después de esa pérdida. Entonces, vamos a seguir la hora del versículo 29. Los israelitas, en cambio, habían pasado en medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a derecha y izquierda. Aquel día Yahvé liberó a Israel del poder de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar, o sea, los que acaban de mencionar en el versículo 28. Israel vio los prodigios que Yahvé había obrado contra Egipto y el pueblo temió a Yahvé, creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Entonces, si creen en Yahvé, tenían que creer en Moisés. Si nosotros creemos en Cristo, tenemos que aceptar su iglesia. Ahora, Éxodo capítulo 15 lo vamos a leer de volada. Dice, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Cantaré a Yahvé que se ha cubierto de gloria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Yahvé, mi fortaleza, a él le cantaré. Él fue mi salvación. Él es mi Dios
y lo alabaré. Fíjense en cómo esa cruzada del mar representa el bautismo. Faraón representa al diablo y pasar por el mar representa el bautismo. ¿Sí? Y eso según Primera de Corintios capítulo 10. Cuando lleguemos a Primera de Corintios capítulo 10 van a ver cómo San Pablo lo conecta al bautismo. Y después, ¿qué pasa después del bautismo? Primera comunión. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto en el capítulo 16? Maná va a bajar del cielo. ¿Qué dijo Cristo en Juan capítulo 6? Yo soy el pan bajado del cielo. Miren. Y vamos a hablar más en detalles y voy a hablar también más lento sobre eso en la semana que entra. ¿Ok? El Dios de mi padre lo ensalzaré. Yahvé es un guerrero. De hecho, en el hebreo dice, es un hombre de guerra, porque nos defiende, pelea por nosotros. Yahvé es un hombre. Los carros de Faraón y su ejército los precipitó en el mar. Los mejores de sus oficiales hundidos en el mar rojo. Las aguas profundas los han sepultado. Hasta el fondo cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, de tremendo poder. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. Tu gloria derriba a tus adversarios. A tus adversarios. Desatas tu furor y los devora como paja. Al soplo de tu nariz retroceden las aguas. Las olas se paran como murallas. Y fíjense cómo usa lenguaje figurativa también, porque dice que su nariz, al soplar tu nariz, pero Dios no tiene nariz, no es literal. Es como igual como el Salmo 33 cuando dice, canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Eso es lo que dice Salmo 33. Es una alabanza. Y miren cómo también usa lenguaje figurativo. Versículo 7 dice, él junta, o sea, Dios junta las aguas del mar como un montón. Pone en almacenes los abismos. Pero no es literal, obviamente. ¿Ya? Ahora vamos a seguirle. Dice, mandaste tu soplo, perdón, versículo 8, los torbellinos cuajan en medio del mar. Dijo el enemigo, los perseguiré y los alcanzaré. Los tendré a merced, llevaré sus despojos. Sacaré mi espada y mi mano los matará. Mandaste tu soplo y el mar los cubrió. Y se hundieron como plomo en las aguas majestuosas. Eso es lo que dice sus Biblias, majestuosas. ¿Cómo dicen? Admirables. Formidables, o sea, fuertes, ¿verdad? Sí, porque el agua es fuerte, el agua puede matar. Y por eso mi mamá dice, mis respetos para las aguas. Así es, dicen así en México, ¿verdad? O sea, yo mejor ni me meto. ¿Verdad? Manda, perdón, versículo 11. Y de hecho esa palabra majestuosa también se usa en Jueces capítulo 5, versículo 25. Dice, él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Otras Biblias tal vez dirán, requesón. Requesón. Entonces dice, taza de nobles. Esa es la palabra que se usó acá. Majestuosa. ¿Okay? Entonces, versículo 11. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo? Terrible en tus hazañas, autor de maravillas. Extiendes tu mano y se los traga la tierra. Guiaste con amor al pueblo que rescataste. Lo llevaste con poder a tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y se turbaron. Se asustaron los filisteos, los jefes de Edom vacilan. Y los generales de Moab se asustan, se angustian los pobladores de Caná. Pavor y espanto cayó sobre ellos. Tu golpe fatal los deja petrificados. Hasta que pase tu pueblo, Yahvé, hasta que pase el pueblo que compraste. Entonces, en el hebreo habla como si ya ha sucedido eso, como que ya se asustaron. Eso es como lo dice en el hebreo. Entonces muchos preguntan, bueno, ¿tenían celulares antes para decirle, mira, jefe de Edom, ¿sabe lo que hizo mi Dios? Entonces te voy a platicar ahorita. Entonces de luego lo supieron o cómo está ahí. Sí. Le mandaron un texto, ¿verdad? Bueno, de hecho en el hebreo eso se llama el, bueno, ese es un sentido gramático que se usa en el hebreo. Por ejemplo, Isaías, cuando habla de profecías, eso se sucede cuando hablan de profecías,
muchas veces hablan como si ya ha sucedido. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, ¿cómo dice sobre Jesucristo? Dice, nos ha nacido. En los tiempos de Isaías no nació el Mesías, pero habla como si ya ha sucedido. Dice, nos ha nacido un niño y su nombre será Dios fuerte, Padre, um, Padre, Padre eterno, um, consejero, príncipe de paz. ¿Verdad? Habla como si ya sucedió. Otro ejemplo es Isaías capítulo 5, versículo 13, cuando habla de el exilio que va a experimentar los hijos de Israel por el pecado y que no se querían arrepentir. Habla como si ya ha sucedido el exilio, aunque no ha sucedido, aunque no ha sucedido. Miren lo que dice. Dice, por eso va cautivo, no van a ir cautivos. Dice, va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, y su multitud se reseca de sed. Nos habla como si ya ha sucedido, como si ya está sucediendo, pero va a suceder ya después. ¿Okay? Entonces no es necesariamente que luego se les vino la noticia, ¿verdad? Pero bueno, tu golpe, perdón, hasta que, sí, tu pueblo que compraste, hasta que pase el pueblo que compraste, los compró de la esclavitud, igual como Jesucristo nuestro Señor nos ha comprado de la deuda que debemos por quebrar la ley. Nos ha salvado, nos ha salvado. Tú lo llevarás y lo plantarás en el monte que es tuyo, el lugar en que habitas, oh Yahvé, el santuario del Señor, obra de sus manos, que Yahvé reine eternamente. Como Faraón entrará en el mar con sus carros y sus caballos, Yahvé hizo volver sobre ellos las aguas del mar, mientras los israelitas pasaban en seco por medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandereta en la mano y todas las mujeres la seguían con tímpanos, danzando en coro. Y Miriam les entonaba las palabras, cántense o canten a Yahvé, que se ha cubierto de gloria. Carros y caballos ha arrojado en el mar. Carros y caballos ha arrojado en el mar. Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo y fueron al desierto del sur, o el desierto de Shur, desierto de sur. ¿Cuál es ese desierto? Si nos fijamos en la mapa, está más o menos, es esta región acá donde dice, acá, más o menos. Entonces ya entraron acá y van a empezar a caminar hacia el sur, hacia el monte de Sinaí que se encuentra acá, abajo, el sur de la península de Sinaí. Entonces vamos a acabar este capítulo, ya vamos a seguir. La semana que entra vamos a hablar en Éxodo capítulo 16. Y cuando lleguemos a Éxodo capítulo 16 va a ser muy interesante porque vamos a hablar de maná, de la Eucaristía y del sábado y cómo refutar a los adventistas que dicen que tienen que guardar el sábado. Ya los hemos refutado, pero vamos a refutarlos otra vez porque no me canso de platicar. No sé qué. Ahí anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber de sus aguas porque eran amargas. Por esto se llamó aquel lugar Mará. Esto quiere decir amargura. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Y como Moisés invocará a Yahvé, le enseñó cierto árbol. Entonces le mostró un arbolito y le dijo, avienta este árbol ahí en el mar. Moisés lo echó en las aguas y se endulzaron. Entonces ya aventó el árbol y ya estaba purificado para poder beberlo. Fue allí donde Yahvé dio al pueblo sus decisiones y sus decretos. Ahí lo puso a prueba y le dijo, si de veras escuchas a Yahvé, tu Dios, y si de verdad escuchas a Yahvé, tu Dios, y haces lo que es justo a sus ojos, donde dando oídos, o sea, escuchando a sus mandatos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios. Y de hecho, eso también está escrito en Deuteronomio 7:15. Deuteronomio 7:15. Moisés lo repite. Moisés lo repite en Deuteronomio 7:15. Antes de fallecer, Moisés lo repite a los israelitas este versículo aquí, en Deuteronomio 7:15.
porque yo soy Yahvé que te doy la salud. De allí pasaron a Elim. Y Elim se encuentra en el oeste de la península de Sinaí, entonces más o menos por acá. Y de hecho van caminando, caminando, caminando hasta llegar al monte de Sinaí. Entonces, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras. Ahí acamparon junto a las aguas. Entonces, después vamos a seguir con el capítulo 16. ¿Ok? Y muchas gracias a ustedes por venir. Es una bendición que estén aquí. La verdad.